Entonces, seguimos con el tema de cómo resolver conflictos. Algo en lo que ya estamos de acuerdo es que todos enfrentamos conflictos, es inevitable. Y la clave entonces no es evitar un conflicto, aunque si se puede es bueno evitarlo, si es posible, pero en realidad lo que tenemos que hacer es aprender a lidiar con los conflictos. Esa es la idea, aprender a lidiar con los conflictos porque van a venir, eso es inevitable. Les prometí que iba a mostrar la montaña, la loma resbaladiza, ¿se acuerdan? Ok, ahí es donde habíamos quedado. Entonces voy a empezar por allí y después nos movemos a donde estábamos. En la parte de restaurar con espíritu de gentileza, es la parte que después nos vamos a mover, pero primero vamos a ver esta. Entonces, este es un gráfico de la loma resbaladiza. Tiene 3 partes, vamos a llamar esta la parte 1, esta la parte 2 y esta la parte 3. Entonces, esto representa el conflicto, ¿sí? Y lo que representa son las diferentes etapas de un conflicto. Cuando comienza un conflicto, usted quiere estar aquí en el 1. Está bien. Esto es de Peacemakers, de Ken Sande, o Sandy, ¿no? Sandy creo que se pronuncia el nombre. Entonces, aquí es donde está la persona cuando comienza el conflicto. La loma resbaladiza, piensen en una loma como antes de que saliera la imagen había una montaña con nieve, ¿no? Pero piensen en una loma que está cubierta de hielo, ¿sí? La loma está cubierta de hielo. Entonces, lo más que usted camina en esta dirección, lo menos que va a tener tracción para sostenerse en la loma. Entre más se acerque a ese lado, más se va a ir para allá. Y si la persona se ha movido ya como hasta este punto y hasta este punto, ya es muy difícil salir de allí, porque se cayó mucho hacia ese lado. Es el mismo concepto en el lado 3. Este lado al que yo me estoy refiriendo es la respuesta de escape. Entonces hay un conflicto, la persona se encuentra en medio de un conflicto y cuando se toma la respuesta de escape es una respuesta que tiende a ser pasiva. Creo que hay un término que usan pasivo-agresivo, pero no quiero usar psicología aquí, aunque hay algunos conceptos de psicología que sí son buenos, pero tenemos cuidado con eso. Entonces, lo primero en esta parte es la negación, es decir, no pasa nada, todo está bien, es una negación. Hay algunos textos que ilustran cuando hay una negación, pero en Génesis está Abraham con su esposa Sara y resulta que Sara no tiene hijos. Entonces ella le da a Agar para que él tenga un hijo con ella, ¿sí? Agar tiene el hijo y cuando el hijo nace, Agar menosprecia a Sara, constantemente la está menospreciando. Hay un conflicto, ¿sí? Hay un conflicto allí. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la historia? Si alguien tiene el capítulo, díganos si nos metemos allí ahora mismo. No he podido abrir mis notas, perdón. No contaba con que tenía que hacerlo al revés. Entonces, Abraham toma la ruta de escape y le dice a ella, haz como bien te parezca. Él no toma responsabilidad, sino le dice a ella, haz como bien te parezca. Esa es una ruta de escape. Él no está confrontando la situación. ¿Y qué hace Sara? Sara toma a Agar y la manda a la Patagonia, bueno, al desierto, ¿no? ¿Y qué pasa con Agar? Agar huye. Los 3 están, obviamente Agar es la que queda más en desventaja porque ya depende de la decisión de su señora. Pero lo que vemos allí es que el problema no se confronta, hay un escape, hay una salida allí. Entonces, la persona que se inclina al escape, esa persona está simulando la paz, pero no hay paz.
En nuestra cultura se conoce como hay que llevársela por la paz. ¿Cierto? ¿Sí lo dije bien? Hay que llevársela por la paz o llevársela por las buenas. Y no confronta la situación. Hay hogares donde hay un problema entre el esposo y la esposa y no se habla del problema. Se está tomando la ruta del escape. Y esa ruta del escape nomás alarga y alarga y alarga el problema. Otra ruta del escape es cuando, voy a usar más el matrimonio porque es el más común en todos, aunque eso sucede en toda relación. En el matrimonio puede que la pareja tiene una situación, un problema, ahí se ve el conflicto, pero al tomar la ruta del escape, lo que procuran es, aquí está el conflicto, le dan la vuelta al conflicto, llegan a otro lado, hacen algo para contentarse y se contentan. Y si alguno de los dos quiere mencionar el problema, no hablemos de eso, es muy penoso hablar de eso. Entonces no se confronta el problema, esa es la ruta del escape. Lo que sucede cuando se hace eso es que, miren la ilustración con mis manos, aquí está el conflicto, las personas se van, le dan la vuelta, se contentan por otro lado, asumen que ya todo está bien porque se contentaron, el problema allí está todavía, allí está, porque eso se queda en el corazón. Esta pareja empieza a avanzar y sale otro conflicto y repiten esto, ¡fum!, queda otro conflicto allá y se va formando como una montaña. Todo el tiempo están escapando de esos conflictos, no han hecho nada en realidad. Y eso los va a llevar después a la huida, que es el segundo paso, ese es más en este lado. Ese está aquí, a la huida. Es quererse ir, quererse salir. Se empieza a hablar del divorcio, se empieza a hablar de la separación, se empieza a hablar de voy a renunciar al trabajo, se empieza a hablar de voy a buscar otro trabajo, me voy a ir a otro lado. Se empieza a hablar de todo eso. Porque no se ha solucionado el problema allí está. Nomás que está peor. Está peor porque como no se soluciona, eso se queda en el corazón, hay pensamientos y sentimientos reprimidos en la persona, o esta persona está usando a otra persona para decirle sus problemas. Y eso es otra manera de escape, ahí se entra ya en el chisme. Y eso no ayuda para nada. No le ayuda al que está en el problema y no ayuda a solucionar el problema tampoco, porque está involucrando más gente. Allá un micrófono vamos a tenerlo que usar porque es que no sale en la grabación, lo pusimos para eso. Ok, muchas veces puede ser también la respuesta de escape por pasar la ofensa por alto, ¿verdad? Porque simplemente pues vale más pasar la ofensa por alto, o muchas veces es la respuesta de escape porque sabe uno que si confronta, si se habla de tal situación, uno dice, no, pues sé cómo se va a poner la persona o mi esposo o yo, sé que si toco ese tema se va a poner como gallina enfurecida y va a haber más problemas, mejor la dejamos en paz y seguimos la historia, ¿verdad? Entonces muchas veces, al menos a mí me pasa, de que cuando hay un conflicto, por tal de no hablar del conflicto, porque sé que nos vamos a agarrar del chongo, a él la dejamos y hacemos como tú dijiste ahorita, next, y como si no hubiera pasado aquello y ahí queda pues. Entonces sí, es un temor que por tal de no discutir feo, la dejamos ahí. And we keep going, seguimos y todo está bien. Sí, esa es la ruta del escape. Y ese es estar al lado, a este lado, en esta zona. Y se va perdiendo el agarre en donde sostenerse. Y se resbala cada vez más. Entonces, por eso, como hubo muchas ocasiones en que no se hizo correctamente, se inclinó la relación hasta allí. Y para evitar caer más abajo se evita eso. Pero si es escape, la primera parte que dijo la hermana María en cuanto a pasarlo por alto, es una de las maneras, esa de pasarlo por alto pertenece a esta zona de aquí. Esa está aquí. Y es correcta, pasar la falta por alto. Pero es muy diferente pasar la falta por alto o no querer hablar para no causar algo peor. Porque la segunda no es correcta, es una evasión, es una huida. La primera, cuando se pasa la falta por alto, es cuando sucede algo y usted
decide no confrontar la situación porque la falta no daña la relación. Incomoda, pero no está dañando la relación, no pone en peligro la relación, no está afectando a otras personas. Y la razón por la que se hace eso es porque nosotros estamos llenos de imperfecciones y de faltas. Cometemos muchas faltas todos. Entonces es necesario aprender a pasar las faltas por alto. Pero cuando la falta se pasa por alto, usted no lo menciona, usted no habla de eso, usted no va a pensar en eso, usted tiene que perdonar en su corazón. Y ni siquiera le dice a la otra persona, ¿sabes qué? Te lo voy a pasar por alto, porque eso es sarcasmo. Entonces, en realidad está echándole más sal a la herida, ¿no? Entonces, no. Si pasa por alto, usted no lo menciona. Y no va a salir más. Ni en otro conflicto va a sacar eso. Pues esto te lo pasé por... No, si lo sacas porque nunca lo pasó por alto. Sí, entonces hay que... En el área de los conflictos es súper importante guardar el corazón. Es súper importante guardar el corazón. ¿Cómo sabe usted lo que está en su corazón? Cuando hay enojo, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que dice? Cuando algo le molesta, que la otra persona hace y le irrita, ¿por qué su corazón está así? Tiene que preguntarse, ¿por qué? ¿Es correcto que me sienta así? ¿Necesito hacer algo en cuanto a esto? ¿O necesito lidiarlo conmigo mismo o con mi pareja o con la otra persona con quien necesito lidiarlo? Entonces está la negación, está aquí, está la huida, que es y el último, el extremo es el suicidio. Cuando la persona ha estado tanto en la negación y se ha movido a la huida, que se cayó tanto, ya no tiene ningún tipo de tracción y termina allá abajo. Entonces, en estos casos, son casos extremos, la persona necesita mucha ayuda, que es una de las partes que quería cubrir hoy en cuanto a restaurar a alguien que está en pecado. La persona necesita ayuda cuando ese es el caso. Okay, vamos al otro lado, la agresión. En este caso, aquí tenemos la agresión y la persona cuando es confrontada con una situación responde de forma agresiva, ¿sí? Lo que muestra siempre una respuesta agresiva no es una persona fuerte, es al revés, es una persona muy débil que tiene mucho temor. Esa persona, como tiene temor, tiene que poner una pantalla. ¿Por qué es ese temor? Pues porque no tiene perdón, no tiene gozo, no tiene paz, no tiene estructura de carácter, no sabe cómo. Y lo que hace es agresión, y tal vez eso fue lo que aprendió, así le trataron cuando iba creciendo. Responde con palabras agresivas. En este caso, la persona responde, sí, pero ¿y tú? Eso es una agresión. Es decir, inmediatamente se salió de confrontar la situación y se puso en el patrón agresivo. Entonces es muy difícil tratar con esas situaciones. El litigio, ese es cuando el problema se lleva a la corte y es común escuchar a la gente decir, lo voy a demandar, voy a poner una demanda o hay una demanda. Es común, hay millones de casos en las cortes de demandas porque la gente corre mucho al litigio. Entonces, vemos todos estos dos extremos. Estos dos extremos ninguno glorifica al Señor. Por último, es el asesinato. Cuando la persona empieza a pensar, ojalá que no estuviera aquí. No tengo control, ese es de allá. Sí, gracias. Sí, yo no me doy cuenta aquí, pero allí yo no tengo control. Entonces, cuando se llega al asesinato, se comienza desde el corazón. Igual el otro extremo del suicidio también comienza en el corazón, los pensamientos. Los pensamientos que se tienen, esos pensamientos un creyente no puede permitir que estén allí. Dios los prohíbe, definitivamente Dios los prohíbe. En los otros dos pasos es aprender a salirse de allí y regresarse a la mitad. Pero cuando son pensamientos que tengan que ver con ese extremo, se tiene que buscar ayuda y actuar diferente. Sí, okay. Aquí en la mitad
encontramos lo que es pasar por alto. Perdón. Creo que pensé que tenía puesto el lápiz, pero no lo había puesto. Sí lo puse, pero no tiene color. Ok. Pasar por alto la falta. Entonces es allí donde usted toma la decisión si va a pasar por alto la falta, depende de usted y según el nivel de la ofensa usted toma esa determinación, pero no puede regresar, no puede mencionarlo, no puede. No lo ven todavía. Bueno, el que estaba son 3 divisiones, en la división de la mitad, en la parte izquierda está pasar por alto. Es una buena, y eso se necesita mucho, pasar por alto. En una relación de matrimonio hay muchas cosas que se tienen que pasar por alto, muchas cosas, cuando no son detrimentes a la relación, cuando, por ejemplo, a veces hay abuso psicológico contra la otra persona, tal vez no es un abuso físico, pero sí es psicológico, como usando sarcasmo, usando acusación continua, poniendo abajo a la otra persona, eso es abuso psicológico, eso es un diálogo violento hacia la otra persona. Entonces, cuando es eso, no se puede pasar por alto. Y cuando no se puede tratar con la persona, en ese caso se necesita un árbitro, un tercero, que es una manera de solucionar los problemas. Pero lo peor que se puede hacer es no solucionar los problemas si están en ese extremo. La reconciliación, obviamente, tiene que ver con tratar de reconciliar, y para poder reconciliar cuando hay un conflicto, siempre hay que ceder, siempre hay que ceder. Comenzar por algo que ya vimos, el problema del yo, que es lo que yo estoy aportando a este problema, ¿sí? ¿Cuál es mi parte? Porque imposible que en un conflicto yo soy completamente inocente, la otra persona es un malvado. No, todos aportamos algo a los conflictos, ¿sí? Hay algunas excepciones a eso, pero no es la norma. Negociación, esta es la que me refería ahorita. Ahí se puede buscar ayuda de un tercero, ¿está bien? O las dos personas, las dos partes empiezan a negociar qué cede cada uno para que pueda fluir la relación, ¿sí? Pero todo esto, fíjese, aquí estamos hablando de humildad. Para estar en el medio es humildad. Para estar a los otros lados, este lado de acá es orgullo, este lado de acá es orgullo. La persona que no confronta es orgullosa porque no está obedeciendo a Dios. Lo más que lo manifiesta de una manera que no se nota tanto. Y la persona que es agresiva, su orgullo pues se nota luego, ¿sí? Sí puedo. Puedo hacer una copia y se la. Sí, ok. Entonces, puedo tratar de hacer algo aquí. Ustedes ya lo están viendo. Ok, ya se arregló. Okay. Sí, yo les doy la copia. Sí, claro, hubiera ayudado más eso. Ok. La mediación, bueno, negociación son las dos partes, mediación es cuando hay un tercero. Aquí hay un tercero que está ayudando. O sea, traer a un tercero, un consejero, alguien maduro, no es un símbolo de debilidad. Lo que pasa es que es un conflicto difícil. Mi esposa y yo hemos tenido ayuda. A veces, una vez trajimos un intérprete y nos ayudó mucho, porque yo no podía entender lo que ella quería comunicar. Y esta persona interpretó lo que mi esposa quería comunicar. Por alguna razón, a veces podemos estar cegados. Estamos cegados porque tenemos una sola manera de pensamiento, una sola manera de ver las cosas, y nos cegamos ante lo que la otra persona quiere comunicar, ¿sí? Entonces la mediación puede ayudar mucho. El arbitraje, ya es, cuando hay arbitraje, es cuando hay pérdidas financieras, cuando hay pérdidas materiales. Se causó algún daño material y las dos partes entran en conflicto y no se llega a ningún acuerdo. Entonces el arbitraje puede ser con un abogado que ayude, el arbitraje puede ser con alguien que ayude a tomar decisiones financieras porque ellos no pueden y los dos tienen que entrar en acuerdos, ya que estamos hablando un poquito más legal. Y rendición de cuentas. Bueno, la rendición de cuentas siempre tiene que haber una persona que les esté ayudando para estar revisando cómo va
Por ejemplo, en la consejería, lo que se hace es esto, porque esto ayuda mucho para consejería. Se escuchan las dos partes, se toma nota de lo que las dos partes, la dificultad que tienen. El consejero verifica la evidencia y la veracidad de cada cosa. Una vez que verifica, clarifica que no hay algún peligro físico o algo así, entonces se mueve a establecer un plan de acción. Y en ese plan de acción le deja tareas a las personas que los lleva a las Escrituras para encontrar en las Escrituras la solución. Y el resultado va a depender de la obediencia de ellos a esos textos bíblicos. No al consejero, el consejero no tiene esa autoridad, el consejero nomás da una guía. Pero una vez que se someten a obedecer lo que se da, lo que se estipula en la consejería, entonces tienen que rendir cuentas. Entonces cada semana o cada tiempo que se ponen de acuerdo, una persona está pidiendo cuentas y también puede ser que una de esas personas necesite, por razón de su pecado, su problema, estar rindiéndole cuentas a alguien constantemente hasta que salga de allí. Tenemos ejemplos fuera de la iglesia como Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos que tienen un sistema de rendición de cuentas, ¿sí? En la iglesia, en Gálatas 6:1, lo vamos a ver en un ratito, allí está esa parte también. Entonces, queremos quedarnos en la mitad, ¿sí? Y lo que buscamos es la paz, hacer la paz. Recordemos algo importante con la paz. La definición de la paz es estar en paz ¿con quién? Con Dios. Una vez que se está en paz con Dios, las personas pueden estar en paz unos con otros. ¿Cómo se tiene en paz con Dios? Todo el problema se mide a la luz de las Escrituras. Hay un estándar. Si no hay un estándar, no se puede medir el problema y no se puede solucionar. Entonces el estándar es la palabra, se mide todo a la luz de las Escrituras y lo que no coincide con las Escrituras, de ahí es que salen las tareas en consejería, de ahí es que salen los pasos, las acciones que se tienen que empezar a tomar. Y a medida que se avanza, se está corrigiendo cada cosa, se está corrigiendo y las tareas dejan ver otros problemas. Porque las personas cuando van a la palabra son confrontados y empieza a salir cosas que no se daban cuenta. Entonces se les empieza a ayudar. Entonces, toda la consejería, toda la ayuda depende en realidad del aconsejado, no del consejero. El consejero no puede hacer mucho si el aconsejado no quiere poner su parte. Entonces, cuando el aconsejado pone su parte y obedece, la garantía de llegar a tener paz es el 100%. Porque la garantía está fundamentada en la efectividad de la palabra, no del consejero. Siempre depende del aconsejado en su disposición a obedecer al Señor. Entonces la garantía es 100%. Salmo 19, vamos a leerlo. Es un texto que nos recuerda eso, versos 7 al 13. Y en realidad todo el Salmo 119, más que este es un poquito largo para mirarlo ahora. Pero Salmo 19 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Entonces, la manera de resolver el conflicto tiene que ser con algo que sea perfecto para poder estar en paz, es la palabra. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Estoy en Salmo 19, 7. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Ahora un concepto importante aquí. La palabra es del Señor, no es de nosotros. El que la inspiró es el Señor. El que la va a llevar a funcionar en toda su capacidad es el Espíritu Santo. Entonces, una área, hay personas que están tratando de hacer lo que está en la mitad, que es lo correcto, pero lo están tratando de hacer en sus fuerzas y no pueden. No pueden. No pueden porque en nuestra fuerza no podemos hacer nada. El Señor Jesucristo dijo en Juan 15:4, aparte de mí nada podéis hacer.
Entonces necesitamos estar pegados al Señor dependiendo del Espíritu Santo para poder obedecer su palabra y experimentar el cambio que necesitamos en nuestras vidas. ¿Alguna pregunta? ¿Está simular la paz, romper la paz o hacer la paz? ¿Alguna pregunta? Please. Es que no sale en la grabación si no usamos. ¿Ah? No, hay que estar en el micrófono. Juan 15, 4 y 5. Sí. También tiene mucho que ver que somos tan diferentes los hombres a las mujeres. Cuando platicamos con nuestros esposos, bueno, cuando platico con mi esposo o como cuando hemos platicado con otras parejas, siempre pues, pero voy a hablar de mí y mi esposo. Somos con pensamientos tan diferentes donde no lo entiendo, o sea, su explicación que él me da, no lo entiendo, ni la explicación que yo le doy, no me entiende, o sea, así que yo pienso que sí es cierto, es muy bueno. No hay también, es tan importante que nosotros las mujeres que encontremos una persona, una mujer, por ejemplo, que yo encuentre una mujer que esté fiel a la palabra, ¿verdad? Que 100% fiel a la palabra, que ame al Señor, que me pueda ayudar y dar consejos, y viceversa, mi esposo también, porque hay cosas que mi esposo no va a entender, que ella sí me va a entender y va a poder ministrar mi vida, y viceversa con mi esposo, porque de otra manera chocamos bastante y vuelvo a lo mismo. Entonces, porque no nos entendemos en cierto tema, en cierto problema, nos ponemos súper enojados, donde viene la ofensa. Bueno, gracias a Dios que el Señor ya nos ha liberado de eso, pero de todas maneras es la tendencia donde nos ponemos enfurecidos porque no sabemos cómo, porque no queremos, por eso no queremos tocar tal tema, porque sabemos cómo se va a poner la persona. Y es ahí donde hemos pensado que es bueno tener a alguien a quien rendirle cuenta, pero una persona que sabes bien que te va a ministrar, que nos podamos entender y pueda yo decirle, ok, esto es lo que yo te quiero decir, pero no sabía cómo decírtelo, para que nos podamos entender. Ajá, sí. Somos tan diferentes. Sí, sí. Y ahí es importante poco a poco también, y puede que con la ayuda de otras personas, establecer medios de comunicación adecuados. Medios de comunicación adecuados. Es bien importante establecer los medios de comunicación adecuados y ponerse de acuerdo en qué cosas son aceptables y qué cosas no son aceptables. Entonces, Efesios habla de que todo lo que digamos sea sazonado para la edificación, da principios allí de cómo hablar. Dice que no salga ninguna palabra corrompida de nuestros labios, dice que se quite de vosotros toda gritería, ¿sí? Entonces, Efesios 4, por ejemplo, nos da los principios de cómo comunicarnos, y eso se puede hacer poniéndose de acuerdo las partes, cómo se van a comunicar, y cuando algo se rompe, parar y decir, hey, nos salimos porque no se va a llegar a ningún lado, ¿sí? Entonces, muy importante buscar esos principios de comunicación, establecerlos con claridad y así tratar el problema. Y la ayuda de un tercero puede ser bastante buena, ¿sí? Esa ayuda puede ser, digamos, si usted habla con otra persona que no es parte del problema, tiene que tener mucho cuidado, tanto el que escucha como el que habla. La razón es esta, porque involucrar a una tercera persona, el potencial de chisme es muy alto. Entonces, no se puede hacer espacio para eso, porque es una violación de Mateo capítulo 18, no se puede hacer eso. Ahora, sí, el micrófono. ¿El intérprete? Sí. El intérprete, ¿cómo es tu pregunta? Sí. Ok, yo dije que a nosotros nos ayudó un intérprete, fue una hermana de la iglesia, con su esposo fueron a la casa, mi esposa y yo no nos podíamos poner de acuerdo, y ellos nos escucharon hablar de nuestro problema. Y cuando ellos nos escucharon, ellos
interpretaron lo que nosotros queríamos comunicar, porque la comunicación entre mi esposa y yo estaba rota. Entonces no nos entendíamos. Y para mí, yo lo llamé, es una intérprete, porque yo pude entender lo que mi esposa sentía. Y eso provocó un cambio drástico en la relación, un cambio muy bueno. Sí, entonces, sí, yo me inventé el término intérprete. Sí, yo me lo inventé. Entonces, sí, hay otras personas que nos pueden ayudar cuando nosotros nos quedamos atorados a veces que no podemos pasar. Entonces, esto demanda sumisión al Espíritu Santo, obediencia a la palabra, comunión con la iglesia, disposición a ser corregidos, a ser ayudados también. Humildad es algo clave en este proceso, es algo bien, bien clave. Entonces vamos a dejarlo allí por razón de tiempo. Y la semana entrante nos vamos a mover a lo que es restaurar con un espíritu de mansedumbre. Restaurar con un espíritu de mansedumbre, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por lo que tu palabra nos enseña, nos muestra, y porque tenemos esperanza siempre de restauración, tenemos esperanza para la paz, Señor, y tú nos enseñas cómo hacer esto, cómo crecer en la solución de los conflictos, cuál es la actitud correcta, cuáles son los pasos, qué cosas evitar y qué cosas buscar para lograr honrarte a ti, Señor, buscando la paz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.